segundo tema para profundizar, que es sobre la identidad de los laicos. Sin darnos cuenta, dice el Papa, hemos generado una élite laical, como un grupo muy específico laical, creyendo que son los laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de curas. Y todos aquellos que trabajan muy pegados a los sacerdotes y que ayudan en las parroquias y que ayudan en los grupos apostólicos, lo que a veces llaman líderes apostólicos, que los necesitamos y necesitamos también multiplicarlos, ¿sí? Creemos que eso es, y nada más eso, la vocación laical. No, eso es una élite laical, ¿sí? Y hemos olvidado, descuidado al creyente, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana para vivir la fe. Y hay que impulsar, animar, capacitar al periodista, al trabajador, al empresario, al profesionista de cualquier tipo, que se quema en la vida diaria tratando de vivir su fe y sobre todo tratando de vivir la fe con otros, cambiando ciertos ambientes que no son cristianos en ambientes cristianos, que es la parte más fuerte, más difícil de un laico. Cómo cambiar los ambientes de trabajo, los ambientes de educación, los ambientes de desarrollo, los ambientes políticos, de comunicación, los ambientes, que sean ambientes propositivos de valores del Evangelio. Si bien se percibe una mayor participación de muchos laicos en los ministerios laicales, en ministerios al interno de la Iglesia, y qué bueno, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, en el mundo político y en el mundo económico. En algunos países, como en México, por razones históricas, que después han sido un poco cómodas, el laico comprometido se cree únicamente que ayuda a la evangelización al interno de la Iglesia, al interno. Y evidentemente todos tenemos que ayudar al interno, porque el sacerdote es uno para 7,000 fieles laicos, es una proporción que tenemos en México. Entonces, el sacerdote no puede hacer catequesis ni pastoral juvenil. No. Los laicos tienen otros laicos que forman a otros laicos. Es un trabajo de iglesia al interno. Pero este trabajo al interno de la iglesia, ¿sí?, tiene que estar apoyado, ratificado, en que esos mismos cristianos, en su vida de trabajo, en su vida social, política, económica, penetren los valores cristianos. No es suficiente el trabajo interno. El Papa dice, hay que salir. Cuando escucho eso que dice el Papa, pero ¿quiénes están afuera? ¿Quiénes están en la sociedad? Los laicos. ¿Sí? Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Esta es la gran tarea de los laicos. Cómo, por ejemplo, hacer bajar la doctrina social de la Iglesia, cómo hacer bajar los ambientes de fraternidad, de confianza, de verdad, de justicia, de responsabilidad, de trabajo, a los ambientes donde trabajamos. Imagínense ustedes si en nuestros países, específicamente de América Latina, los maestros que han sido bautizados, que se profesan cristianos, simplemente ejercieran su magisterio, las horas clases que dan frente al grupo, con valores cristianos. Y no estamos diciendo que vayan a dar catecismo, pero los valores del Evangelio,
la apertura al trascendente, la apertura a Dios, el respeto a la libertad religiosa, la honestidad, el trabajo, la alegría, el compañerismo, la amistad, el aprecio por las familias, la paz, la unidad, tantos valores que los hemos aprendido del Evangelio. Un maestro, simplemente haciendo esto, o simplemente educando como un buen maestro, transformaría todo el entorno y tendría un efecto multiplicador. Este es un ejemplo de una profesión, una vocación concreta. ¿Sí? No tendremos que esperar grandes proyectos, grandes cambios que deben venir, proyectos educativos, cambios estructurales, pero hoy lo que debe interesar al laico es la responsabilidad directa que tengo con estos 30, 40, 50 futuros ciudadanos, futuros padres y madres de familia y mexicanos que van a tomar nuestro país, viven en nuestro país y serán responsables de nuestro país. ¿Sí? Aquí hay un término que el Papa usa mucho, que es el clericalismo. ¿Sí? Evitar clericalizar a los laicos. Como a veces es evitar que los sacerdotes se hagan laicos. ¿Sí? El clericalismo lleva a una funcionalización del laicado. ¿Sí? Hay un término muy fuerte que usa el Papa. Los laicos no son los mandaderos de los sacerdotes. ¿Sí? ¿A qué se refiere el Papa? Que las iniciativas de los laicos, de los fieles laicos, en sus competencias, en sus campos, deben ser escuchadas, deben ser respetadas, deben ser analizadas, deben ser requeridas. ¿Sí? El sacerdote alimenta la vida espiritual, guía espiritualmente, doctrinalmente, moralmente, impulsa a vivir la vocación, pero no le dice al laico qué cosas exactamente tiene que hacer. Un sacerdote ilumina sobre principios, pero como un maestro, como un médico, como un abogado, como un empresario, un trabajador tiene que vivir eso, son los laicos que deben organizarse, deben compartir, deben formarse entre ellos para ver los cómo concretos, exactos. Esto trae un reto y una novedad en nuestra formación. No bastan los principios claros, no bastan los valores claros, no bastan las ideas claras, no basta la doctrina segura. Es nada más el inicio para comenzar a caminar juntos y preguntarnos, ¿y ahora cómo hacemos esto? En esta situación, en estas circunstancias, ¿cómo lo hacemos? Es lo que pasa con los papás. Sí, todos sabemos que hay que educar buenos ciudadanos y buenos cristianos, clarísimo. Y sabemos que es un buen cristiano, clarísimo. Pero pregúntale a la mamá y al papá, ¿y ahora qué hago con este niño que no quiere hacer esto, que no quiere hacer lo otro? ¿Cómo le hacemos? O el adolescente, ¿cómo le hacemos? Ese trabajo es la aventura de la nueva evangelización. Y todos tenemos una parte en esa nueva evangelización, el cómo. Y decimos nueva, ¿por qué? Porque cada tiempo tiene un modo, una forma. Yo les decía a los matrimonios jóvenes que hay principios muy claros. Por ejemplo, el principio de ser papá, ser mamá, ser autoridad, siempre ha existido. La responsabilidad de una autoridad en cualquier ámbito social es muy clara, que es de servicio. Pero el cómo, eso cada generación tiene que inventarlo. Por ejemplo, hace 80 años, ser papá y mamá
se solucionaba muy sencillamente. Esto lo haces porque soy tu padre, esto lo haces porque soy tu mamá. Y no te gusta, aquí está el cinturón. Y aprendíamos. ¿Sí? Era el modo de ser papá y mamá. Y yo te quiero mucho y por eso te castigo o te premio. Y vas a hacer esto porque yo soy el papá y tú eres el hijo. El principio de ser papá y mamá y el principio de autoridad va a existir siempre. Pero hoy, por favor, ninguno de los matrimonios jóvenes, ninguno de ellos, puede repetir ese esquema de hace 80 años, que funcionó en aquel entonces, y con sus límites, pero funcionó. Hoy no funciona. Hoy, para ser papá, uno tiene que dialogar, tiene que convencer, tiene que ser convincente, tiene que dar testimonio, tiene que amar, tiene que expresar ese amor, tiene que dejar libertad para que elijan. Entonces, ser papá y mamá hoy es el mismo principio, pero ante una nueva realidad. Los principios, los valores permanecen. El cómo vivirlos es la aventura del ser cristiano en un tiempo y en una época concreta. Y por eso en la Iglesia las verdades son de siempre. El Evangelio no ha cambiado. La revelación completa está en la persona de Jesús. Pero analicemos 20 siglos de historia y aparecen reformas continuas, maneras diferentes de vivir el cristianismo de acuerdo al momento histórico de la humanidad, y de cada cultura y de cada país. Porque el Evangelio se encarna en una realidad. No se vive en postulados teóricos, se encarna. De aquí, dice el Papa, no hay que coartar las distintas iniciativas, los esfuerzos, el ánimo, para que los laicos tengan esa osadía necesaria para llevar la buena nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente el político. Entonces, el sacerdote, un buen sacerdote, ilumina, sostiene, forma a los laicos, pero ¿qué cosas exactamente? ¿Cómo deben hacerlo? Los laicos son los que están en el ruedo. Y esa es la belleza de la vocación laical.